Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Multimedios Su Mundo TV, cobertura mundial. Las elecciones norteamericanas, las elecciones en Puerto Rico tienen una importancia capital para la República Dominicana y los países caribeños. La República Dominicana da un seguimiento histórico especial a esos procesos electorales, no solo por quienes compiten en las elecciones históricamente. En este 2024, Donald Trump, Kamala Harris y otros candidatos, pero en el pasado con polémicas y muy competidas elecciones en los Estados Unidos. Cuando hablamos de las relaciones en Estados Unidos, hay que comenzar a hablar del más de 1 millón de dominicanos con derecho al voto, pero además con una diáspora en los Estados Unidos que sobrepasa los 2 millones de habitantes, y el impacto que tienen esos dominicanos en la economía de la República Dominicana, con el envío de más de 10.000 millones de dólares en remesas, compras, computadoras, tecnología, y también la presencia de los dominicanos en esa cantidad de visitantes que vienen a su país como turistas procedentes de los Estados Unidos. En el año 2005, Estados Unidos y República Dominicana suscribieron el Tratado Dere-CAFTA de libre comercio, que ha incrementado el comercio entre Estados Unidos y República Dominicana en cerca de 30.000 millones de dólares mal contados. Pero ese intercambio comercial no se puede ver exclusivamente como intercambio comercial general, sino que hay que ver las importaciones que hacen Estados Unidos comprando productos dominicanos y la República Dominicana vendiendo, es decir, exportando hacia su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Si hablamos de un ingreso conservador en la economía dominicana de 42.000 millones de dólares y algo más como ingreso en divisas al país, estamos hablando de esa alta incidencia de cerca de 30.000 millones de dólares, con un comercio que crece, pero además un país como los Estados Unidos, que ha venido desde 1965 a la fecha incrementando el visado a los dominicanos. Recordemos esa historia de aquellos primeros migrantes dominicanos a Estados Unidos que han ido fijando residencia no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en New Jersey, en Pensilvania, en Ohio y muchos estados como el estado de la Florida, donde aumenta considerablemente la cantidad de dominicanos en Orlando, en Tampa, en Miami y muchos otros lugares. El interés por las elecciones norteamericanas ha motivado
el viaje de dominicanos que son ciudadanos norteamericanos y que al momento de las elecciones de este 5 de noviembre se encontraban en República Dominicana y decidieron ir a Estados Unidos a darle el calor que necesita ese proceso electoral. Recientemente estuvimos en los estados de Ohio y de Nueva York, como el estado de Pensilvania. El estado de Pensilvania, seguido muy de cerca tanto por Donald Trump como Kamala Harris, por la importancia en el voto. Y vimos en ese recorrido que Kamala Harris y su equipo colocaron decenas de vallas promoviendo la candidatura demócrata, y en cambio el accionar de los seguidores de Donald Trump fue en vivo y directo con banderas en diferentes comunidades de esos estados. Pero hay que pasarle balance a la importancia que no solamente tiene Pensilvania en el voto. Hay que pensar, y lo han demostrado importantes sondeos sobre lo ocurrido desde la campaña electoral, la importancia que tiene el voto de más de 600,000 norteamericanos que residen en Canadá. Y el hecho de que al momento de este comentario, días antes de las elecciones, ya habían votado por adelantado 64 millones y un poco más en el proceso electoral norteamericano. No hay dudas de que en Estados Unidos hay una fiesta por la democracia. El pueblo dominicano, Su Mundo TV, el periódico Primicias, estamos muy atentos a lo que ocurre en las elecciones y posterior a las elecciones. República Dominicana es quizás el mejor aliado que tiene Estados Unidos en el Caribe y en gran parte de América Latina. Y la República Dominicana, después de las elecciones, tiene mucho que seguir sobre ese proceso electoral, comenzando con la situación que se avecina para el año 2025, con el ingreso de arroz norteamericano libre de aranceles, y cuál sería el impacto que tendría esa situación en un sector que involucra más de 300 molinos de arroz en el país, a una considerable cantidad de provincias, que incide en la producción y comercialización de fertilizantes y otros productos, pero además, hablando de la incidencia que tendría una invasión de arroz norteamericano en el precio del arroz en República Dominicana, compitiendo a nivel de desigualdad el arroz norteamericano con el arroz dominicano. Ese es un punto a seguir. Y el gobierno dominicano ha hecho muchas promesas de que ha estado en contacto con los norteamericanos, pero no podemos abandonar la producción nacional sin dejar de reconocer que el sector productivo dominicano ha sido muy lento para adaptarse a ese tratado de libre comercio del DERECAFTA con los Estados Unidos. Y hay un refrán que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, ningún sector
naturalmente comenzando por el gobierno, deben olvidar los tratados que firman y el impacto económico que tienen. Yo me atrevo a decir que el arroz dominicano, con una producción según el gobierno dominicano de siempre producir más de 14 millones de quintales de arroz, es es un arroz de la mejor calidad en el mundo. Y yo, que vivo investigando diariamente el tema productivo de la nación, me atrevo a decir que ese arroz de la ruta de la autopista Duarte-San Francisco de Macorís, o en la zona productiva de arroz de Bonao, en San Juan de la Maguana, allá en Jicomé hasta llegar a Dajabón, en la ruta Esperanza, Mao y línea por dentro, con el arroz y el banano, quiero decir que República Dominicana le ha ofrecido a los consumidores un arroz que ha sido el eterno compañero con el locrio dominicano, con el moro, a propósito de las Navidades, con ese producto vegano que no podemos olvidar aquí como cultura productiva, la cocaleca vegana, que otros le llaman arrocito. Pero tampoco podemos, y lo vinculamos al impacto del Dere Casta, de ese arroz como compañero permanente del sancocho dominicano, junto con el aguacate puertoplateño, el aguacate de la ruta Ocoa, Sabana Larga, el aguacate de Calimete, de Elías Piña, el aguacate de las fincas mocanas y de las decenas de miles de matas de aguacate en Cambita, Garavito. Hay que preservar la producción y la identidad arrocera al pueblo dominicano, y ese debe ser uno de los puntos posteriores. Faltan los días que restan de noviembre y el mes de diciembre para buscarle una salida a lo que pueda ocurrir con el Dere Casta y el arroz dominicano a partir del 1 de enero del 2025. Habrá que ver qué pasará con una batalla de Estados Unidos con su Comando Sur, con la DEA, con los Marshall y con su inteligencia poderosa en la República Dominicana para continuar destruyendo los entramados del narcotráfico, del lavado de activos, de personas que adulteran documentos para tratar de viajar por los aeropuertos. ¿Qué va a pasar con miles de dominicanos que persisten en viajar en yolas hacia Puerto Rico o que intentan, luego de ser deportados, tratando de penetrar por la frontera de México? Pero ¿qué va a pasar también con el vacío en los últimos años por la falta de un embajador o una embajadora norteamericana o norteamericano en República Dominicana? Quiero resaltar que el presidente Luis Abinader, señor director, el presidente Abinader y Kamala Harris se reunieron hace un tiempo, se conocieron, compartieron una conversación muy interesante, y esa fotografía
del encuentro del presidente Abinader y Kamala Harris, como las imágenes de los encuentros entre el presidente Joe Biden y el presidente Abinader, que han sido varios en los Estados Unidos, son de suma importancia del vínculo de República Dominicana con los demócratas. Nunca había estado tan cerca en los últimos años un presidente dominicano con el presidente norteamericano. Y ese encuentro de Abinader con Kamala Harris es importante porque Kamala Harris, como candidata, se ha interesado en el voto latino, donde están los dominicanos en uno de los estados de incidencia demócrata, como el caso de Nueva York y New Jersey. New Jersey, el estado jardín. Qué bueno que los dos candidatos que se disputan esas elecciones han tenido un vínculo con República Dominicana, y precisamente Donald Trump designó la última embajadora que tuvo Estados Unidos en el país. Y Donald Trump conoce muy bien, porque incursionó en los negocios aquí en República Dominicana en el pasado en Cat Cana. Es decir, que la República Dominicana no es solamente el país que mantiene el vínculo económico de cerca de 30.000 millones de dólares en comercio y 10.000 millones y algo más en remesas, sino que República Dominicana es uno de los países que, a pesar de que Estados Unidos lo cuestiona en sus informes del Departamento de Estado, la República Dominicana es un gran país, aliado de los norteamericanos. Pero hay una debilidad que hay que corregir con Estados Unidos y República Dominicana, y es precisamente que no quieran continuar insistiendo en echarle la solución a la explosiva situación haitiana a la República Dominicana, que ha sido el país más solidario y que ya no puede aportar más de lo que ha hecho con los haitianos. A mí me llamó la atención que los dos vehículos tiroteados, dos vehículos norteamericanos tiroteados hace poco en Haití por las pandillas, por pandilleros, fue un tema como que se esfumó demasiado rápido. Y aquí en Hablando la Verdad hemos sido quizás lo que hemos mencionado más ese caso, como también un tema de los primeros 2 días del mes de noviembre de 2024, que se reportó que los haitianos habían matado en los últimos 3 meses más de 1.300 personas en Haití. Y el tema se quedó simplemente en un titular. Creo que Estados Unidos, su nuevo gobierno, debe ser más justo con la República Dominicana en el tema haitiano. Y vamos a ver cuál será el comportamiento de la nueva administración norteamericana con el tema de la política exterior. Vamos a ver también algo que hace falta, un mayor apoyo a proyectos en República Dominicana con fondos de Estados Unidos. Hay mucho que hacer aquí en el país contra las plagas. Vemos un área agrícola de la embajada norteamericana en el país muy interesante. Inclusive vimos recientemente
una noticia que mencionó a uno de los mejores técnicos del sector agropecuario, que parece asesora el área agrícola de Estados Unidos en el país, Virgilio Mayor, un hijo de Esperanza, que fue viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria en el gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán, como también un técnico de alta calificación que ha laborado en el diseño de importantes proyectos productivos del país y que prestó su asesoría a la Junta Agroempresarial Dominicana. Vamos a ver, después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, cuál será la política hacia el Caribe, hacia América Latina y además internamente allá, cuál será el comportamiento con la diáspora dominicana en el exterior, donde tenemos muchos dominicanos que tienen años que no retornan a su país porque llegaron a Estados Unidos irregularmente. Y vamos a ver si hay algún plan para formalizar a esos dominicanos que necesitan esa documentación, ya que han venido incidiendo en Estados Unidos durante décadas y durante años. Finalmente, sigamos también ese vínculo. Ahí vemos uno de los desfiles dominicanos en Nueva York, ese vínculo histórico entre la ciudad de Nueva York y la diáspora, lo que pasa con los dominicanos en Filadelfia, los dominicanos que están muy activos creciendo en Cleveland, los dominicanos que están en todas partes en los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en Washington, veía dominicanos y dominicanas en diferentes lugares de Washington, en restaurantes, en tiendas, inclusive taxistas dominicanos, no solamente en la ciudad de Nueva York o de la Florida, también en otros estados como Filadelfia, como también muchos dominicanos en supermercados latinos en Orlando, en el estado de New Jersey, en la incidencia en las bodegas dominicanas en Nueva York y también trabajando en los aeropuertos. Desde aquí, desde Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, un abrazo a esa laboriosa diáspora que con la bandera en las manos resaltan la República Dominicana, el país donde nacieron, el país que aman, el país por el cual se levantan en las madrugadas a laborar en larga distancia y mandarle a sus familiares en el país dólares para que estudien, computadoras para actualizar los conocimientos tecnológicos, medicinas, aportan al turismo, aportan enviando alimentos, piezas. Un abrazo para la diáspora y esperamos que la nueva gestión en Estados Unidos sea provechosa para la República Dominicana y sus hijos en los Estados Unidos. Vamos al primer cambio en este día y retornamos con los temas de mayor actualidad aquí en Hablando la Verdad desde Su Mundo TV, República Dominicana para el globo terráqueo.